Bueno, estáis en plena fase de preparación del Festival Sensaciones Pimentón 2022. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué novedades? Comienza en noviembre. Sí, Sensaciones Pimentón de la Vera va por su quinto Festival Sensaciones que hacemos en noviembre, concretamente del 12 al 27 de noviembre, y a lo largo de esas 2 semanas habrá muchas actividades a lo largo de toda la geografía de la comarca de la Vera, el Valle del Ambro y la ciudad de Plasencia. Hay que decir que los operadores, en este caso son la industria del pimentón de la Vera, agricultores, restauradores, hoteles y restaurantes que tenemos ubicados en todo nuestro entorno, están proponiendo actividades que se van a efecto durante ese periodo de tiempo. Igualmente ponemos en marcha lo que es Ruta Sensaciones Pimentón de la Vera, que es un elemento vertebrador de toda la actividad que hace Sensaciones Pimentón de la Vera, que permitirá hacer acciones y actividades a lo largo de todo el año. Hay que decir que durante 5 años venimos concentrando esa actividad en el festival que hacemos en noviembre, que es una época de baja ocupación hostelera, y entendimos que había que apoyar lo que es el fin de la recolección del pimentón con la realización de actividades paralelas unidas al uso como condimento de la cocina tradicional en la comarca de la Vera de nuestro producto, el pimentón de la Vera. Estamos trabajando con Aturibe y con Altur de Plasencia y haremos la presentación próximamente el día miércoles 26 en el Parador de Jarandilla. Igualmente haremos la presentación de la ruta Sensaciones Pimentón de la Vera, porque como decimos es un paso adelante que queremos dar. Nosotros entendimos que hacer ruta del pimentón no lo veíamos coherente, pero sí asociado a las sensaciones que provoca el producto, en la forma de hacer, en la forma de elaborar y en el uso que nuestra cocina hace en toda la comarca. O sea que, por una parte, diferenciamos entre el festival, que se produce en noviembre, y la ruta. Será una ruta gastronómica. Sensaciones será también por todas las comarcas que conforman la DOP. Así es, la ruta Sensaciones del Pimentón de la Vera llevará un ámbito geográfico que es el propio de la producción del pimentón de la Vera y entrarán distintas comarcas. La comarca de la Vera, el Campo Arañuelo, Tierra de Granadilla y el Valle del Aragón. También incluye la parte de zonas mal partidas por zona productora, que es comarca de Monfragüe. Entonces, todo ese ámbito geográfico se generarán actividades ligadas a la restauración y al patrimonio que todos tenemos. Hay que decir que Coria tiene una catedral preciosa, Plasencia tiene su catedral, tenemos el medio ambiente natural del Valle de Antieta y, por supuesto, Tierra de Granadilla con el patrimonio como puede ser Cámara. Entonces tenemos mucho valor patrimonial y cultural que va asociado a la ruta Sensaciones Pimentón de la Vera y que permite poner en valor ese patrimonio de cara a todo el turista que visita nuestra zona con el motivo del pimentón de la Vera. Vale, esperaremos a la presentación oficial para ahondar un poquito más. Habéis estado hace poco en San Sebastián, en el Gastronómica se llama, festival. Así es. ¿Cómo ha sido la experiencia? Además, el pimentón de la Vera cada vez tiene una proyección más internacional. Cuéntanos, Boni. Yo digo que afortunadamente nuestro producto goza de buen criterio de los restauradores, que aunque la cocina, como todos sabemos, va evolucionando, hay una cocina actual o moderna, hay una cocina tradicional, y afortunadamente el pimentón de la Vera tiene cabida en todas ellas. A nivel local, a nivel regional y a nivel de la alta gastronomía, siempre hay un sitio para usar el pimentón de la Vera, en distintas facetas. Todas aquellas innovaciones gastronómicas llevan aparejada el uso de ingredientes, como dicen todos, primarios. Y dentro de esos ingredientes primarios, tradicionalmente, está el pimentón de la Vera y que afortunadamente los restauradores de renombre lo utilizan y lo tienen. Hemos estado en San Sebastián Gastronómica, es un congreso de cocineros, por allí pasan todos los estudiantes de gastronomía y pasan ilustres cocineros, tanto nacionales como internacionales. A nivel mundial se ha dado una concentración de personas importantes a la gastronomía y lo afortunado que decimos tener en nuestro pimentón de la Vera. Todos reconocen el producto, lo distinguen diferenciándolo de cualquier otro y por supuesto es un prestigio que tiene nuestro producto que afortunadamente se sigue utilizando incluso en las cocinas de innovación. También ha salido hace poquito, bueno, ayer en Televisión Española, en una entrevista con David Muñoz, el cocinero mejor del mundo. Así es, los programas de televisión es sorprendente también que tenemos presencia de forma indirecta y en ese programa en concreto que tú decías, con el jugador de fútbol Joaquín, con David Muñoz, en su cocina aparece una lata de pimentón de la Vera. O sea, es un producto imprescindible a ese nivel de cocina y por supuesto nos falta en los niveles de cocina de estrellas Michelin. Quisiera destacar también que en San Sebastián nos ha acompañado Alex del restaurante Versátil de Tarta de Granadilla
y ha estado con nosotros haciendo una degustación de productos de la tierra de Extremadura, el cerdo ibérico, la ternera, el cordero de Extremadura, y no le faltaba el uso del pimentón de la Vera para esas presentaciones que él tiene en lo que hoy tiene en su restaurante versátil de una estrella Michelin. Que por supuesto estará en la ruta gastronómica. Siempre contamos con él, cosa distinta es que él tenga cabida o tiempo, pero seguro que alguna actividad nos hace. Los coreanos. Tengo entendido que una productora coreana se ha interesado por el pimentón también y van a venir a grabar, ¿no? Afortunadamente, siempre estamos en periodo de recolección y cosecha, tenemos interés de medios de comunicación. Este año en concreto tenemos dos actividades que van a venir. El próximo día 11 viene una productora francesa para hacer un documental del cultivo y la elaboración del pimentón de la Vera. Y para el próximo día 25 de octubre hay una productora de Corea que va a hacer un programa especial sobre la especie del pimentón de la Vera para tanto Corea como Vietnam. Es importante que hoy por hoy nuestro producto es atractivo, y es atractivo por su singularidad en el uso culinario y es atractivo por la tradición que mantenemos y respetamos. Muchas gracias, Bonnie.